Un proverbio chinés di que quen a súa orixe non coñece, o seu destino descoñece. Esa foi unha das motivacións que levou a Pedro Tonstemok a comezar o seu traballo fotográfico A identidade no labirinto da memoria, que se presentou esta semana na sala de exposicións do Pazo de San Marcos en Lugo. Todo comezou no ano 2009, cando recibiu a nacionalidade española. Fue como el momento de cuestionar y de vincularme con la tierra de mi abuelo, que, bueno, finalmente por él recibo la nacionalidad. Mi fotografía siempre ha tenido que ver con el proceso de vida que estoy siguiendo en el momento en que hago la serie. Un proxecto que escarba na memoria, nas xentes, paisaxes e recordos imaginados e tamén reais de Oincio e México. Yo crecí con las historias de mi abuelo, de Galicia, de mi familia, y ya teniendo un pasaporte no podía dejar pasar ese asunto. O sea, no era solamente el pasaporte como un documento oficial, sino era pues, reconsiderar y reconfigurar la memoria. Bueno, el contenido es un poco el encuentro con Galicia, las impresiones que me genera Galicia, la familia, la casa de los abuelos, y hacer una especie de contraposición con México. Ademais da casa do avó, Pedro puido coñecer a rama galega da súa familia. Cuando vengo a Galicia descubro una familia mucho más grande que la que tengo en México. Y además que fui recibido por ella como si hubiera crecido con ellos, de manera muy cariñosa y tuve un acogimiento realmente cariñoso. Entonces, esa es una gran sorpresa que tuve al venir acá. Unha familia presente na exposición e catalogados tamén nas máis de 100 fotografías que forman parte da exposición, que estará aberta ata o 15 de xaneiro. ¿Quién dijo que se sabía ese misterio de Dios?